Una joven desapareció en 1986 después de salir de casa con patines, dirigiéndose a casa de una amiga a la que nunca llegó. Sus padres no se dieron cuenta de que había desaparecido hasta que la amiga llamó, preguntando si aún planeaba ir. Para entonces ya era demasiado tarde. Había desaparecido sin dejar rastro. Pero 20 años después, sus padres visitan un pequeño mercado local, y lo que el padre ve en el escaparate de una tienda de antigüedades hace que se le hiele la sangre. El sol de la tarde, de un dorado brumoso, se filtraba a través del denso dosel de antiguos abetos y arces que bordeaban las calles de Fern Creek, Oregón. Eran las 2 de la tarde y el pueblo, con su encantador centro histórico perfectamente conservado, vibraba con la tranquila energía de su mercado de fin de semana. Los puestos de madera, rebosantes de artesanías locales, quesos artesanales y los vibrantes tonos de bayas recién recogidas creaban una escena pintoresca. Sin embargo, Robert Whitmore no encontraba encanto alguno en ello. Caminaba unos pasos por detrás de su esposa, Helen, con el ceño fruncido y un familiar manto de descontento posado pesadamente sobre sus hombros. «Todavía no entiendo por qué tuvimos que venir hasta aquí, Helen», refunfuñó Robert, con voz lo suficientemente baja para no llegar a los alegres vendedores, pero lo bastante afilada para que su esposa captara cada sílaba. 3 días. 3 días en medio de la nada, mirando. Mermelada. Helen se detuvo junto a un puesto que exhibía cerámica hecha a mano, sus dedos trazando ligeramente el borde de un cuenco azul cielo. Suspiró, una suave exhalación de paciencia, desgastada pero aún resistente. «Robert, por favor, ya hablamos de esto. Son unas vacaciones. Las primeras en mucho tiempo. Fern Creek es hermoso. Intenta disfrutarlo, aunque sea un poco». Habían sido necesarios años de persuasión gentil, de súplicas silenciosas y conversaciones nocturnas llenas de lágrimas, para que Helen convenciera a Robert de hacer este viaje. Su hogar en Rockford, Illinois, se había convertido en un mausoleo de recuerdos, cada habitación resonando con la ausencia de su hija, Emily Grace Whitmore. Emily, su brillante y vivaz niña de 12 años, había desaparecido 20 años atrás, mientras patinaba hacia la casa de una amiga en una tarde soleada, tragada por lo ordinario, dejando atrás un abismo de preguntas sin respuesta y un dolor interminable. Desde aquel devastador día en 1986, Robert se había encerrado en una coraza de tristeza. La alegría era un lenguaje olvidado, el placer una traición. Trabajaba, comía, dormía, pero no vivía. Cada día era un ciclo monótono de búsqueda, de preguntarse, de revivir esos últimos momentos en su mente. Helen también había soportado el peso aplastante de su pérdida, pero en el último año un frágil cambio había ocurrido dentro de ella. La agonía cruda había comenzado a mitigarse, reemplazada por una silenciosa comprensión de que no podían permanecer suspendidos en ese abismo de miseria para siempre. Emily no hubiera querido eso. Había comenzado, tentativamente, a sugerir que necesitaban encontrar una manera de continuar, de respirar de nuevo, aunque sus respiraciones siempre llevarían el aroma del dolor. Este viaje a Oregón, a un lugar alejado de los fantasmas de su pasado, era su desesperado intento de atraer a Robert de nuevo hacia la luz, o al menos alejarlo de las sombras más profundas. Mientras deambulaban más allá por la calle principal, la mirada de Robert, típicamente fija en el suelo o en algún punto distante e invisible, se enganchó en una fachada al otro lado. Era un lugar poco llamativo con pintura verde descolorida y un letrero sobre la puerta que decía Timber Treasures, en caprichosas letras doradas ligeramente descascaradas. Los escaparates estaban atestados de un caótico surtido de artículos: plata deslustrada, pilas de libros viejos, una muñeca de porcelana astillada y lo que parecía una colección de herramientas de formas extrañas. Era inconfundiblemente una tienda de antigüedades empeño chatarra, del tipo que parecía atesorar historias olvidadas. Los ojos de Helen se iluminaron. «Oh, mira, Robert, ese lugar parece interesante. Ya sabes cuánto me gustan las cosas vintage. Me recuerda a cuando éramos más jóvenes». Señaló hacia allí con una sonrisa esperanzada. «Entremos solo un momento». La expresión de Robert permaneció impasible. «Adelante tú, esperaré aquí fuera. Todo ese polvo y desorden no es para mí». Metió la mano en su bolsillo para sacar su paquete de cigarrillos y el encendedor, el ritual familiar, un pequeño y sombrío consuelo. La sonrisa de Helen flaqueó ligeramente, pero asintió. «De acuerdo, no tardaré mucho». Cruzó la calle con pasos más ligeros que los de él
y desapareció por la puerta de Timber Treasures, la campanilla sobre ella tintineando débilmente. Robert se apoyó contra una farola, con el cigarrillo a medio camino de sus labios. Estaba a punto de encender el mechero cuando su mirada, casi distraídamente, se desvió hacia el polvoriento escaparate de la tienda. Su mano se congeló. Su respiración se quedó atrapada en su garganta. Allí, anidado entre una colección de frascos descoloridos y un torso de maniquí sin cabeza, colocado sobre una tosca estantería de madera, había un par de patines, rosa y azul. Maltratados, desgastados, el plástico mostrando su edad y claramente de talla infantil. Parpadeó pensando que su mente le estaba jugando una mala pasada, conjurando espectros desde las profundidades de su dolor. Pero la imagen permaneció. Lentamente bajó la mano, olvidando el cigarrillo sin encender. Se apartó de la farola y dio un paso vacilante, luego otro, hasta que su cara estaba casi presionada contra el sucio cristal. Eran indudable y desgarradoramente familiares. El tono específico de rosa chicle en la bota, el turquesa vibrante del armazón y las ruedas. Las gruesas correas moradas. Una ola de mareo lo invadió. Emily. Emily había tenido un par exactamente igual. No igual. Esos. Él los había comprado para su 12º cumpleaños. Recordaba cómo se le habían iluminado los ojos, la pura y genuina alegría cuando se los había puesto, tambaleándose al principio, luego deslizándose, un borrón de color y risas. El cigarrillo y el encendedor volvieron a tintinear en su bolsillo. No pensó, reaccionó. Abrió de golpe la puerta de la tienda, haciendo sonar violentamente la campanilla, y entró a grandes zancadas, escudriñando el interior tenuemente iluminado hasta que su mirada se posó en un hombre de pelo escaso y expresión cansada que estaba detrás de un mostrador desordenado. Helen, que había estado examinando una exhibición de radios antiguas cerca del fondo, se giró sorprendida por su abrupta entrada. «Robert, ¿qué pasa? ¿Estás bien?», se apresuró hacia él, con preocupación grabada en su rostro. Robert la ignoró por el momento con su atención fija en el tendero. «Los patines», dijo, con voz rasposa, urgente. «En el escaparate. Necesito verlos. Ahora». El tendero frunció el ceño ante sus modales abruptos, pero se movió hacia la ventana. «¿Qué está pasando?», Zrenia preguntó Helen. «Mira», dijo Robert con voz apenas por encima de un susurro. El tendero regresó con los patines y los colocó en el mostrador. La mano de Helen voló a su boca cuando los vio. «Robert», respiró, «se parecen tanto a...» «Los de Emily», completó Robert extendiendo sus manos temblorosas para recoger uno de los patines. Lo giró en sus manos, examinando cada detalle. «Talla 4, esa es la talla que le compré». Helen negó con la cabeza, colocando una mano restrictiva en su brazo. «Robert, por favor, no te hagas esto a ti mismo. Debe haber miles de pares como estos. Es solo una coincidencia». Pero Robert no estaba escuchando. Dio vuelta a los patines y revisó la parte inferior. Allí, grabadas en el protector de plástico de la punta, estaban las iniciales EGW. «Emily Grace Whitmore», susurró con la voz quebrándose. «Yo mismo grabé estas. Helen, estos son los suyos. Estos son los patines de Emily». El escepticismo de Helen se desvaneció cuando vio las iniciales. Extendió la mano y trazó las letras con la punta de su dedo, temblando. «¿Cómo es esto posible? ¿Cómo terminaron aquí, a miles de kilómetros de casa?» El tendero, que había estado escuchando su intercambio con creciente interés, se aclaró la garganta. «¿Hay algún problema?». Robert levantó la mirada, sus ojos intensos. «Estos patines pertenecían a nuestra hija. Desapareció hace 20 años mientras los usaba. ¿De dónde los sacó?». El comportamiento del tendero cambió instantáneamente. Alcanzó los patines. «Lamento lo de su hija, pero estos ya no son suyos. Si los quiere, tendrá que pagar el precio indicado». Robert lo miró con incredulidad. «No lo entiende. Esto es evidencia. Nuestra hija fue secuestrada mientras usaba estos patines». «No me importa la historia que esté contando», respondió fríamente el tendero. «Lo único que sé es que estos son inventario en mi tienda y tienen un precio de $45. ¿$45? «Zrenia», exclamó Robert, «eso es un robo. Pagué menos por ellos nuevos hace 20 años». «Inflación», dijo el tendero encogiéndose de hombros. «Además, los artículos vintage tienen una prima estos días». Helen puso una mano tranquilizadora en el brazo de Robert. «Quizás deberíamos simplemente pagarlos, Robert. No importa lo que cuesten». «No»,
dijo Robert con firmeza. Son nuestros. Nos los robaron, igual que nos robaron a nuestra hija. No voy a pagar por algo que nos pertenece. El rostro del tendero se endureció. Si no va a comprarlos, tendré que pedirles que se vayan. Cuando Robert se negó a moverse, el tendero rodeó el mostrador e intentó físicamente guiarlos hacia la puerta. Robert se resistió, aferrando los patines firmemente contra su pecho. El alboroto atrajo la atención de los transeúntes afuera, y un oficial de policía uniformado que había estado patrullando el mercado se acercó a la tienda. Entró, evaluando la escena con ojo experto. «¿Qué está pasando aquí?», Zrenia preguntó. El tendero señaló acusadoramente a Robert con el dedo. «Este hombre está tratando de robar mercancía de mi tienda». «No estoy robando nada», protestó Robert. «Estos patines pertenecían a mi hija. Los llevaba puestos cuando desapareció hace 20 años en nuestra ciudad natal, en Illinois». El oficial parecía escéptico. «Señor, si tiene un reclamo sobre esa propiedad, hay canales legales adecuados para seguir. No puede simplemente tomarlos». «Mire», dijo Robert desesperadamente dando la vuelta a los patines. «Ve estas iniciales. Ego Emily Grace Whitmore. Mi hija. Yo mismo las grabé. Y hay un número de serie del producto aquí que coincidiría con el recibo que guardé todos estos años». La expresión del oficial cambió ligeramente mientras examinaba las iniciales. Dio un paso atrás y habló por su radio, solicitando información sobre un caso de persona desaparecida en Illinois de 20 años atrás. Después de una breve conversación, el comportamiento del oficial cambió completamente. Se volvió hacia Robert con nuevo respeto en sus ojos. «Señor Whitmore, le pido disculpas. La comisaría confirma que efectivamente hay un caso abierto que coincide con su descripción». Se volvió hacia el tendero. «Necesito hablar con el dueño de este establecimiento». «Solo soy un empleado», dijo el tendero a la defensiva. «El dueño no está hoy». «Necesitaré su información de contacto», respondió firmemente el oficial. El tendero dudó, luego buscó debajo del mostrador y sacó una tarjeta de presentación. «Esa es la información del dueño, Víctor Manson, pero no va a estar contento con esto». El oficial guardó la tarjeta. «Estoy confiscando estos patines como posible evidencia en una investigación en curso». Se volvió hacia Robert y Helen. «Señor y señora Whitmore, me gustaría que me acompañaran a la comisaría para proporcionar una declaración». Mientras salían de la tienda, Robert sintió un destello de esperanza por primera vez en 20 años. Quizás, solo quizás, esta era la oportunidad que habían estado esperando. Robert y Helen siguieron al oficial de policía hasta su patrulla estacionada en el borde del mercado. El oficial Brennan, como lo identificaba su placa, sugirió que condujeran y lo siguieran hasta la comisaría. «No está lejos», les aseguró. «Solo a unos 10 minutos por la calle principal». La comisaría de Fern Creek era un modesto edificio de ladrillo con una pequeña bandera estadounidense ondeando sobre la entrada. Dentro, la atmósfera era tranquila y profesional, en marcado contraste con la agitación emocional que Robert sentía gestándose en su interior. El oficial Brennan los condujo a una pequeña sala de entrevistas con una mesa y 4 sillas. Los patines estaban colocados en el centro de la mesa, sellados en una bolsa transparente de evidencia. «He contactado al detective de turno», explicó el oficial Brennan. «Querrá tomar su declaración completa. Mientras tanto, necesito verificar algunos detalles». Sacó una libreta y un bolígrafo. «¿Pueden describir a su hija tal como era cuando desapareció?» Robert se aclaró la garganta. Emily tenía 12 años. Tenía cabello castaño rojizo, a la altura de los hombros, y ojos verdes. Era alta para su edad, aproximadamente 1,60 m. Tenía una pequeña cicatriz en el antebrazo derecho de cuando se cayó de la valla de nuestro patio trasero a los 7 años. El oficial Brennan asintió tomando notas. «¿Y cuándo exactamente desapareció?» «El 15 de junio de 1986», respondió Helen, su voz firme a pesar del dolor en sus ojos. «Era domingo por la tarde, alrededor de las 3 de la tarde. Iba a casa de su amiga Samantha a unos 800 metros. Quería presumir sus nuevos patines. Nunca llegó a casa de Samantha», continuó Robert. «No nos dimos cuenta de que algo iba mal hasta que la madre de Samantha llamó alrededor de las 5 de la tarde preguntando si Emily aún vendría. La puerta se abrió y un hombre de civil entró. Tenía unos 40 años, con cabello entrecano y expresión seria. «Soy el detective Marshall», se presentó, estrechando las manos de Robert y Helen. «Entiendo que han descubierto una pista potencial en la desaparición de su hija». Robert asintió hacia la bolsa de evidencia. «Esos son los patines de Emily, estoy seguro».
El detective Marshall se sentó frente a ellos. He contactado a las autoridades en Illinois. Están enviando los archivos del caso, pero puede tomar unas horas. Mientras tanto, me gustaría escuchar la historia completa de ustedes. Durante la siguiente hora, Robert y Helen se turnaron para explicar los eventos que rodearon la desaparición de Emily. Describieron los enormes esfuerzos de búsqueda, los equipos de voluntarios que peinaron los bosques y vecindarios, los volantes que habían distribuido por todo el estado y más allá. Nunca dejamos de buscar, dijo Robert, con la voz cargada de emoción. Tomé una excedencia del trabajo ese primer año. Establecimos una línea para pistas. Contratamos investigadores privados cuando la investigación policial se estancó. Pero nunca hubo nada sólido. Simplemente, nada. El detective Marshall asintió comprensivamente. Y ahora, después de todo este tiempo, encuentran sus patines en un pequeño pueblo de Oregón. Es bastante extraordinario. ¿Hay alguna forma de rastrear cómo terminaron aquí? Zrenia preguntó Helen. El empleado de la tienda no fue muy útil. Estamos trabajando en eso, les aseguró el detective Marshall. He enviado a otro oficial para investigar los antecedentes del dueño de la tienda, Victor Manson. También visitaremos la tienda mañana para examinar sus registros de inventario. Dirigió su atención a los patines, sacándolos cuidadosamente de la bolsa de evidencia con manos enguantadas. Estos serán fotografiados y registrados como evidencia. También buscaremos huellas o evidencia de rastros, aunque después de 20 años es poco probable que eso proporcione mucho. Mientras hablaba, otro oficial entró con una carpeta. El detective Marshall revisó su contenido, su expresión volviéndose pensativa. El señor Manson compró Timber Treasures hace 18 años, les informó. Antes de eso parece que se movió bastante, sin antecedentes penales, pero tampoco hay mucho rastro en papel. Les mostró una foto del DMV de Victor Manson, un hombre de unos 50 años con pelo escaso y expresión severa. ¿Reconocen a este hombre? Zrenia preguntó. Robert y Helen negaron con la cabeza. Volverá a la ciudad en 2 días, según su empleado, continuó el detective Marshall. Lo traeremos para interrogarlo entonces. Para cuando se completó todo el trabajo preliminar, el sol se estaba poniendo fuera de las ventanas de la comisaría. El detective Marshall escoltó a Robert y Helen a la entrada de la estación. Continuaremos investigando esta pista, prometió. He asignado a un oficial para que revisita la tienda mañana, a ver si podría haber otros artículos conectados con su hija. Mientras tanto, traten de descansar. Mientras salían a la luz menguante, Robert sintió una extraña mezcla de esperanza y temor. Los patines eran reales, prueba tangible de que de alguna manera, en algún lugar, podría haber respuestas sobre lo que le sucedió a Emily. Pero lo que esas respuestas podrían revelar después de todos estos años lo aterrorizaba más de lo que le gustaba admitir. El atardecer pintaba el cielo en tonos de naranja y rosa, mientras Robert y Helen regresaban hacia el mercado. A pesar de la hora tardía, Robert insistió en volver a Timber Treasures. La policía se encargará, Robert, dijo Helen, tirando suavemente de su brazo. Deberíamos volver a nuestro Airbnb y descansar. Ha sido un día agotador. Necesito verlo de nuevo, insistió Robert acelerando el paso. Podría haber algo más allí, algo que nos hayamos perdido. Helen suspiró pero lo siguió de todos modos, reconociendo la determinación en su mandíbula. La mayoría de los puestos del mercado habían sido desmantelados por el día, con vendedores empacando sus productos no vendidos. Solo algunos restaurantes permanecían abiertos, sus cálidas luces brillando invitadoramente en el anochecer. Al acercarse a Timber Treasures, vieron al tendero de antes cerrando la puerta principal. Los vio y se tensó visiblemente, sus movimientos volviéndose apresurados. «Mira, hay alguien más saliendo», susurró Helen, señalando a una puerta lateral que Robert no había notado antes. Un hombre emergió del callejón junto a la tienda. Llevaba una chaqueta de cuero y un sombrero vaquero calado sobre la cara, pero incluso desde la distancia había algo familiar en su perfil. Robert entrecerró los ojos tratando de ubicarlo. «Se parece al hombre de la foto», murmuró Robert. «El que nos mostró el detective, Victor Manson». Helen frunció el ceño, pero el detective dijo que no volvería en 2 días. ¿Por qué mentiría el tendero a la policía? ¿Observaron cómo el hombre cruzaba la calle hacia un sedán negro estacionado frente a una juguetería? Otro hombre esperaba junto al auto y a su lado había una niña pequeña, quizás de 8 o 9 años, con coletas rubias. El hombre del sombrero vaquero se acercó primero a la niña, agachándose a su nivel. Extendió la mano para abrazarla
pero la niña visiblemente retrocedió, volviendo la cara. Cuando le revolvió el pelo, ella se estremeció. Algo no está bien, dijo Robert con sus instintos protectores encendiéndose. Esa niña le teme. No podemos estar seguros de eso, Robert, dijo Helen con cautela. Podría no ser nada. Los niños a menudo se ponen malhumorados, especialmente después de que les dicen que no pueden tener un juguete que querían. Robert asintió, pero no podía quitarse la sensación de que estaban presenciando algo siniestro. La interacción parecía extraña, cargada con una corriente subyacente de tensión que le provocaba escalofríos. Observaron cómo las tres figuras subían al auto negro y se alejaban. Robert volvió su atención al tendero, que ahora caminaba rápidamente por la calle, dirigiéndose a una parada de autobús. Sin pensarlo, Robert corrió tras él. Disculpe, Zrenia lo llamó. El tendero se giró, su expresión agriándose cuando reconoció a Robert. ¿Y ahora qué? La policía ya se llevó lo que querían. Ese hombre que acaba de salir por la puerta lateral, dijo Robert recuperando el aliento. ¿Era Víctor Manson, el dueño? Los ojos del tendero se estrecharon. No tengo que responder a sus preguntas. Si la policía quiere información, puede preguntarme directamente. Solo dígame si era él, insistió Robert. El tendero puso los ojos en blanco. Dios, ustedes simplemente no pueden calmarse, ¿verdad? No, ese no era el jefe, era su hermano. ¿Ahora está satisfecho? Váyase y déjeme en paz. Con eso abordó un autobús que acababa de llegar a la parada, terminando efectivamente la conversación. Helen alcanzó a Robert mientras el autobús se alejaba. ¿Qué te dijo? Afirma que era el hermano de Manson, no el propio Manson, respondió Robert con el ceño fruncido. ¿Pero por qué no mencionó a la policía que su hermano está aquí, si el dueño está fuera de la ciudad? Helen se estremeció, ajustándose el cardigan más apretado alrededor de los hombros. No lo sé, Robert, pero está oscureciendo y ambos estamos exhaustos. Volvamos al Airbnb y llamemos al detective Marshall por la mañana. Robert dudó, dividido entre seguir esta nueva pista y reconocer la sabiduría en las palabras de Helen. Finalmente, asintió, echando una última mirada a Timber Treasures antes de permitir que Helen lo guiara lejos. Mañana, se prometió a sí mismo. Mañana obtendremos respuestas. Su Airbnb era un acogedor apartamento en el segundo piso de una casa victoriana convertida, ubicada en un tranquilo barrio residencial a solo unas cuadras del mercado. El exterior azul pálido y la moldura blanca de pan de jengibre le daban un encanto pintoresco y nostálgico, que inicialmente había atraído a Helen cuando lo reservó. Al acercarse al edificio, Helen tocó el brazo de Robert. Voy a ir corriendo a ese restaurante chino que pasamos en la esquina. Podría usar algo de comida reconfortante después de hoy. Robert asintió sacando la llave del apartamento de su bolsillo. Esperaré aquí. Me vendría bien un cigarro para despejar la cabeza. Una vez que Helen había desaparecido por la esquina, Robert se sentó en los escalones delanteros del edificio y encendió un cigarrillo. Inhaló profundamente, dejando que el humo llenara sus pulmones antes de exhalar hacia el cielo que oscurecía. El ritual familiar lo calmó un poco, permitiendo que su mente procesara los extraordinarios eventos del día. Encontrar los patines de Emily después de todos estos años no podía ser una coincidencia. Eran un vínculo, una conexión tangible con su hija, que había estado ausente durante 2 décadas. Pero, ¿qué significaba? ¿Cómo habían terminado en una tienda de trastos en Oregón, a miles de kilómetros de donde ella había desaparecido? Su mano tembló ligeramente mientras daba otra calada. Si los patines habían llegado hasta aquí, era posible que Emily también, y de ser así, estaba todavía viva. El pensamiento a la vez lo exaltaba y aterrorizaba. Durante 20 años había vivido en un estado de duelo suspendido, incapaz de llorar completamente a una hija que podría seguir estando en algún lugar. Los patines habían reavivado una esperanza que no se había permitido sentir en años. Robert sacó su teléfono y comenzó a buscar información sobre Víctor Manson y Timber Treasures. No había mucho. Un escueto sitio web comercial que mostraba el exterior de la tienda y los horarios. Algunas reseñas en línea elogiando su selección ecléctica. Nada sobre Manson personalmente. Mientras se desplazaba, un movimiento al otro lado de la calle llamó su atención. Una pequeña figura estaba parcialmente oculta detrás de una farola, observando los edificios. Robert entrecerró los ojos a través de la creciente oscuridad. Era una niña, tal vez de 10 u 11 años. Robert apagó su cigarrillo y se puso de pie. «Hola», llamó, manteniendo su voz suave. «¿Estás bien?»
La niña permaneció inmóvil por un momento, luego dio un paso tentativo hacia adelante. Era delgada, con cabello rubio sucio recogido en una cola de caballo desaliñada, y vestía ropa que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. ¿Estás buscando a alguien? ¿Component placement? Preguntó Robert acercándose con cuidado. La niña lo miró con ojos grandes y serios. Por favor, señor, dijo con voz pequeña. ¿Puede ayudarme a salvar a mi hermana? Un hombre malo se la llevó. Robert miró a su alrededor, repentinamente alerta. ¿Era esto algún tipo de trampa? ¿Una distracción mientras alguien entraba al apartamento? Pero la calle estaba tranquila, sin vehículos sospechosos ni figuras al acecho. ¿Cómo te llamas? Zrenia preguntó, agachándose a su nivel. Carla, respondió la niña. Por favor, necesito ayuda. Nadie me cree. ¿Quién te envió aquí, Carla? Nadie me envió, insistió. Estoy sola. Huí del orfanato para encontrar a mi hermana. La vi hoy, pero tenía demasiado miedo para ayudarla yo sola. Los pensamientos de Robert corrían. Una niña huérfana, una hermana desaparecida, hacía eco de su propia situación demasiado de cerca para ser coincidencia. ¿Tu hermana dónde la viste? En el mercado, dijo Carla. Con el hombre del sombrero. Ella le tiene miedo, pero tiene que fingir que no. Robert contuvo la respiración. La niña pequeña con las coletas, la que se había estremecido cuando el hombre le tocó el pelo. Este hombre del sombrero, dijo Robert cuidadosamente. ¿Es alto con pelo escaso? ¿Lleva una chaqueta de cuero? Carla asintió vigorosamente. Es él. Se llevó a Yasmín del orfanato. Dijo que la había adoptado, pero no es cierto. Es un hombre malo. La mente de Robert corría. Pensó en Emily, en los años que le habían robado, en las respuestas que lo habían eludido durante 2 décadas. Y ahora esta niña estaba ante él, enfrentando la misma potencial tragedia. ¿Sabes dónde llevaron a tu hermana? Zrenia preguntó. Carla asintió. Lo seguí antes, sé dónde van, pero no puedo sacarla sola. La conciencia de Robert guerreaba con su precaución. Esto podría ser peligroso, posiblemente ilegal. Lo correcto sería llamar a la policía, dejar que ellos se encargaran. Pero conocía la frustración de los canales oficiales, de procedimientos y protocolos que se movían demasiado lentamente mientras un niño permanecía en peligro. Déjame ayudarte, se encontró diciendo. Déjame conseguir mi auto. Envió un mensaje rápido a Helen. Llevándome el auto un rato. Surgió algo. Usa tu llave, empieza la cena sin mí, volveré pronto. Mientras se subían a su auto de alquiler, Robert sabía que podría estar cometiendo un terrible error, pero también sabía que no podría vivir consigo mismo si se alejaba de la súplica de ayuda de esta niña. No cuando había pasado 20 años deseando que alguien hubiera estado allí para ayudar a su propia hija. El auto de alquiler zumbaba silenciosamente mientras Robert seguía las direcciones de Carla, tomando giro tras giro a través de los barrios residenciales de Fern Creek. Las casas se fueron distanciando, las farolas haciéndose más escasas. «Es allí», dijo finalmente Carla, señalando un pequeño parque de caravanas escondido detrás de un bosquecillo de árboles. Robert estacionó en la entrada y apagó el motor. En la tenue luz, podía distinguir varias autocaravanas y caravanas dispuestas en un semicírculo suelto. En el extremo más alejado se encontraba una furgoneta camper solitaria, sus ventanas brillando con luz amarilla. «Es esa», susurró Carla. Robert dudó, su mano en la manija de la puerta. «Carla, ¿estás absolutamente segura de que tu hermana está ahí? Esto es muy serio». La niña asintió, sus ojos solemnes. «Por favor, tenemos que ayudar a Yasmín». Contra su mejor juicio, Robert salió del auto. «Quédate cerca de mí», le instruyó a Carla. «Y si algo parece mal, nos vamos inmediatamente, ¿entiendes?» Se acercaron cautelosamente a la furgoneta camper. No había sonido desde dentro, ni indicación de cuántas personas podrían estar dentro. El corazón de Robert latía fuertemente en su pecho mientras levantaba la mano y golpeaba firmemente en la puerta. Los segundos se extendieron hasta 1 minuto sin respuesta. Golpeó nuevamente, más fuerte esta vez. Finalmente, la puerta se abrió de golpe. Un hombre estaba en el umbral, iluminado desde atrás por las luces interiores de la caravana. Robert lo reconoció como el otro hombre de fuera de la juguetería. No el del sombrero vaquero, sino el que había estado esperando junto al auto. Los ojos del hombre se ensancharon cuando vio a Carla, luego se estrecharon al cambiar a Robert. «¿Quién demonios eres tú y qué quieres?» «Zrenia». «Mi nombre es Robert», respondió tratando de mantener su voz firme. «Esta niña vino a mí pidiendo ayuda.
Dice que su hermana fue traída aquí. El rostro del hombre se oscureció. Me llamo Mike, y lo has entendido todo mal. Nadie está siendo retenido contra su voluntad aquí. Dirigió su mirada furiosa a Carla. Esta es una alborotadora. Ha estado causando problemas desde que su hermana fue adoptada. ¿Adoptada? Zrenia repitió Robert. Mike asintió. Así es. Yasmín fue legalmente adoptada del orfanato Santa Catalina por mi jefe. Yo solo soy su asistente. Esta, señaló con el pulgar hacia Carla. No pudo aceptarlo y se ha estado inventando historias descabelladas desde entonces. ¡Mentira! ¡Mentira!, gritó Carla, su pequeño rostro contorsionado de ira. Se la llevaron. Ustedes y ese hombre. Se llevaron a mi hermana. ¿Qué hombre? Swing preguntó Robert, aunque ya sospechaba la respuesta. La niña fue adoptada por mi jefe, explicó Mike con paciencia exagerada. Su hermano fue conmigo a recogerla porque mi jefe está fuera de la ciudad por negocios. Todo se hizo legalmente. Robert se encontró dividido entre creer la plausible explicación del hombre y la cruda convicción en la voz de Carla. Mire, dijo, intentando un tono razonable. Estoy seguro de que podemos resolver esto. Quizás podría hablar con su jefe o incluso ver a Jazmín por un momento. Si las hermanas pudieran hablar brevemente, despedirse adecuadamente, quizás eso ayudaría a todos a seguir adelante. La expresión de Mike se endureció. Eso no es posible. Yasmín no está aquí. Ya fue llevada a su nuevo hogar en otro auto. Mientras hablaba, Robert escuchó un débil ruido desde dentro de la caravana. Un suave sonido de silencio, seguido por lo que podría haber sido el susurro de un niño. Mike rápidamente miró por encima de su hombro, luego de nuevo a Robert. «Es solo mi hijo», dijo con desdén. «Mire, le sugiero que lleve a esa niña de vuelta a Santa Catalina antes de que se meta en problemas por poner en peligro a un menor. Quienquiera que sea, no tiene derecho a sacar a una menor de la ciudad sin autorización. Solo estaba tratando de ayudar». «Swing», comenzó Robert. «¿Ayudar?», Zrenia se burló Mike. «¿Secuestrando a una huérfana basado en sus historias descabelladas? Devuélvala al orfanato o la próxima vez llamaré a la policía». Con eso le cerró la puerta en la cara. Robert se quedó allí por un momento procesando lo que acababa de suceder. La explicación del hombre era lógica, pero algo se sentía extraño en toda la situación. «Está mintiendo», insistió Carla mientras caminaban de regreso al auto. «Yasmín está ahí dentro, lo sé». «Lo oíste», dijo Robert suavemente. «Tu hermana ha sido adoptada. Puede ser difícil de aceptar, pero...» «No», component placement. Carla dio una patada con el pie. «Eso no es cierto. Por favor, tienes que creerme». Robert suspiró, inseguro de qué hacer a continuación. Lo correcto sería devolver a Carla al orfanato como Mike había sugerido. Pero no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien en la situación. «Volvamos al auto», dijo finalmente. «Lo resolveremos». De vuelta en el auto, Robert se volvió hacia Carla, que estaba sentada hundida en el asiento del pasajero, su pequeño rostro fijado en un ceño obstinado. «Carla», comenzó suavemente, «entiendo que estés preocupada por tu hermana, pero tengo que llevarte de vuelta al orfanato. Podría meterme en serios problemas por llevarte así. Por favor, no me lleves de vuelta», suplicó con lágrimas llenando sus ojos. «No sin Yasmín. Prometí que la protegería». El corazón de Robert dolía por la niña. Recordaba haber hecho una promesa similar a Emily años atrás, que siempre la mantendría a salvo. Una promesa que no había podido cumplir. «¿Qué te parece esto?», Zrenia sugirió. «Cenaremos algo rico, y luego te llevaré de vuelta. No te meteré en problemas, lo prometo». Carla se limpió los ojos con la manga pero permaneció en silencio, una imagen de abatimiento. Robert estaba a punto de arrancar el auto cuando notó movimiento desde la caravana. Los faros se encendieron, iluminando los árboles con una luz blanca intensa. «Se están yendo», murmuró, observando cómo la caravana comenzaba a alejarse de su lugar. Mientras pasaba junto a su auto estacionado, Robert vislumbró a alguien a través de la ventana lateral. Una mujer con cabello castaño rojizo, cerrando las cortinas de la caravana una por una. Por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron a través del cristal. «¿Emily?». El nombre escapó de sus labios como un susurro. No podía ser. Y sin embargo, había algo en su rostro, la forma, la disposición de sus ojos, que era inquietantemente familiar.
Era como siempre había imaginado que Emily se vería como adulta, las mismas facciones que habían sonreído desde innumerables fotos de progresión de edad a lo largo de los años. Sin pensarlo, Robert arrancó el auto y salió a la carretera, manteniendo una distancia cuidadosa detrás de la caravana. ¿Qué estás haciendo?, Srenia preguntó Carla sentándose más derecha. Vi a alguien en esa furgoneta, explicó Robert, su voz tensa de emoción. Una mujer que podría ser mi hija. ¿Tu hija? Robert asintió manteniendo sus ojos fijos en las luces traseras adelante. Mi hija Emily desapareció hace 20 años cuando tenía 12 años. Al igual que tu hermana, se desvaneció mientras yo pensaba que estaba segura. Mientras conducían, el teléfono de Robert comenzó a sonar. El nombre de Helen parpadeaba en la pantalla. Presionó el botón del altavoz. Robert, ¿dónde estás? Swing. La voz de Helen llenó el auto, tensa de preocupación. He estado esperando en el apartamento. Helen, no vas a creer esto, dijo Robert, sus palabras saliendo a borbotones. Creo que vi a Emily. Estoy siguiendo una caravana ahora mismo. Hay una mujer dentro que se parece exactamente a ella. ¿Qué? Robert, ¿dónde estás exactamente? Srenia, la alarma en la voz de Helen era evidente. ¿Estás seguro de que es ella? No estoy seguro de nada, admitió Robert. Pero Helen, sabes que siempre dijimos que Emily tenía ese tipo de rostro que no cambiaba mucho, incluso a medida que crecía. Esta mujer es como ver una versión mayor de ella, exactamente como imaginé que se vería ahora. Robert, por favor, ten cuidado, suplicó Helen. No sabes quiénes son estas personas o de qué son capaces. Tengo que seguir esta pista, Helen. Tengo que saber. Al menos dime dónde estás. La voz de Helen se cortó cuando Robert perdió recepción, la carretera llevándolos más profundamente en territorio rural fuera de Fern Creek. Durante casi una hora, siguieron a la caravana a lo largo de sinuosas carreteras secundarias, manteniendo suficiente distancia para evitar ser detectados. Carla había guardado silencio, ocasionalmente señalando desvíos para ayudarlo a mantener el rastro de su presa. Finalmente la furgoneta giró hacia un camino de grava que conducía a una gran casa apartada de la carretera. No era una mansión de ninguna manera, pero era sustancial. Un edificio de 2 pisos estilo casa de campo con un porche envolvente y un garaje separado. Robert apagó sus faros y se detuvo al lado de la carretera, a unos 100 metros de la entrada de la propiedad. Desde este punto de ventaja, parcialmente oculto por árboles, podía observar la casa sin ser inmediatamente visible. ¿Qué estamos haciendo ahora?, Srenia susurró Carla. ¿Por qué estamos aquí? Robert se volvió hacia ella, de repente consciente de lo extraña y potencialmente aterradora que debía ser esta situación para ella. Lo siento, Carla. Debería haberte llevado de vuelta al orfanato, pero no eres la única que perdió a alguien que amas. Mi hija Emily desapareció hace 20 años y creo que acabo de verla en esa caravana. Por eso lo seguí hasta aquí. Los ojos de Carla se ensancharon con comprensión. ¿Crees que los hombres malos también se llevaron a tu hija? No lo sé, admitió Robert, pero tengo la intención de averiguarlo. Enfocó su atención de nuevo en la casa, observando cómo la caravana se estacionaba cerca de los escalones frontales. Mike emergió primero, seguido por una mujer que sostenía a una niña de la mano, inconfundiblemente la niña de la juguetería, Yasmín. Es ella, Srenia susurró Carla emocionada. Es mi hermana. Mientras la mujer se movía hacia la luz proyectada por la lámpara del porche, la respiración de Robert se quedó atrapada en su garganta. Era alta y esbelta, con el mismo cabello castaño rojizo que Emily había heredado de Helen. Incluso desde esta distancia, podía ver que se movía con una gracia que le recordaba dolorosamente a su hija. Y entonces, para su sorpresa, otra figura salió de la furgoneta, el hombre del sombrero vaquero. Pero no llevaba su sombrero ahora, y bajo la brillante luz del porche, Robert podía ver claramente su rostro, el mismo hombre que había visto en la foto del DMV en la comisaría. Era Víctor Manson. Mintió, murmuró Robert. Mike dijo que Manson estaba fuera de la ciudad, pero estuvo con ellos todo el tiempo, y la niña estaba en la furgoneta todo el tiempo también. La realización lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Si Manson había estado mintiendo sobre su paradero, ¿qué más estaba ocultando? Y si la mujer con él era realmente Emily, ¿qué horrores había soportado todos estos años? El primer instinto de Robert fue irrumpir en la casa, confrontar a Manson y exigir respuestas. Pero la razón prevaleció. Estaba en desventaja numérica, potencialmente superado en armamento, y tenía una niña con él. La situación requería cautela.
Alcanzó su teléfono para llamar al detective Marshall, solo para darse cuenta de que no tenía señal tan lejos de la ciudad. Estaba solo, sin respaldo y sin plan. Mientras debatía su próximo movimiento, un golpe brusco en la ventanilla del lado del conductor lo hizo saltar. Se volvió para ver la cara de Mike presionada contra el cristal, su expresión asesina. «Quédate en el auto», instruyó Robert a Carla, su voz baja y urgente. «Cierra las puertas». Bajó la ventanilla lo suficiente para hablar. «Mike, estaba a punto de irme». «Y una mierda», escupió Mike. «Nos seguiste hasta aquí. ¿Qué eres, algún tipo de acosador?» La mente de Robert corría por una explicación que no escalara la situación. La niña quería ver a su hermana una última vez. Pensé que si solo pudiéramos hablar contigo razonablemente. Estás invadiendo propiedad privada, lo interrumpió Mike. No sé quién crees que eres, pero has cruzado una línea. Ambos deben venir conmigo ahora. No creo que sea una buena idea, respondió Robert, su mano flotando cerca del encendido. La expresión de Mike se oscureció. No fue una petición. O vienen voluntariamente, o radio a la casa y manejamos esto de manera diferente. Dio una palmadita a algo bajo su chaqueta, el contorno de lo que solo podía ser una pistola. La sangre de Robert se heló, pero sabía que debía permanecer calmado por el bien de Carla. «De acuerdo», dijo, abriendo lentamente la puerta. «Iremos a hablar. No hay necesidad de que las cosas que él se salgan de control». Mientras Carla salía a regañadientes del lado del pasajero, Mike los escoltó hacia la casa. Los ojos de Robert se movían rápidamente, captando detalles que podrían ayudarlos más tarde. La disposición de la propiedad, el número de vehículos, posibles rutas de escape. «Estás cometiendo un error», advirtió Mike mientras se acercaban al porche. «Al jefe no le va a gustar esta intrusión. Todo lo que quiero es entender qué está pasando aquí», respondió Robert colocando una mano protectora sobre el hombro de Carla. Antes de que llegaran a los escalones, la puerta principal se abrió y el propio Víctor Manson apareció. Su rostro una máscara de fría furia. «¿Quiénes son estas personas?», Zrenia le exigió a Mike. «El hombre estaba vigilando la casa», explicó Mike. «Tiene a la mocosa con él, Carla, la hermana». Los ojos de Manson se estrecharon mientras estudiaba a Robert. «¿Y quién eres exactamente?» «Mi nombre es Robert Whitmore», respondió enderezando sus hombros. «Creo que tienes algo, o alguien, que me pertenece». Antes de que Manson pudiera responder, la mujer que Robert había visto antes apareció en la puerta detrás de él. Se congeló cuando vio a Robert, sus ojos ensanchándose de shock. En ese momento, Robert escuchó el sonido distintivo de sirenas en la distancia. Mike maldijo por lo bajo, sacando una radio. «Jefe, tenemos compañía, suena como policías». El rostro de Manson se contorsionó de rabia. «¿Cómo nos encontraron? Los trajiste aquí». «Zrenia», le gritó a Robert. Robert negó con la cabeza. «Mi esposa debe haberlos llamado cuando no regresé. Ella sabía que estaba siguiendo su furgoneta». La mujer en la puerta continuaba mirando a Robert, una compleja mezcla de emociones jugando en su rostro. Reconocimiento, miedo, esperanza. Todo destellando en ojos que eran innegablemente familiares. «Lena, entra», ordenó Manson bruscamente. Pero la mujer, Lena, no se movió, su mirada bloqueada con la de Robert. «¿Emily?» «Zrenia», susurró Robert, su voz quebrándose. «Emily Grace». Algo cambió en la expresión de la mujer, un leve temblor recorriendo su cuerpo al sonido del nombre. Las sirenas se hicieron más fuertes, y el comportamiento de Manson cambió de ira a frío cálculo. «Mike, mete a todos adentro, tráelos también». Movió la cabeza hacia Robert y Carla. «Manejaremos esto a mi manera». Mientras eran conducidos dentro de la casa, Robert vio a Yasmín sentada en un sofá en la sala de estar, sus ojos abiertos de miedo. Carla inmediatamente trató de correr hacia ella, pero Mike la detuvo. Las sirenas de la policía ahora estaban inconfundiblemente cerca. A través de la ventana frontal, Robert podía ver luces parpadeantes acercándose a la propiedad. «Víctor», dijo Mike con urgencia, «¿cuál es el plan aquí?» Manson desapareció en otra habitación, regresando momentos después con una pistola. «Diles que estamos cargados y listos», instruyó. El corazón de Robert se aceleró. La situación estaba girando peligrosamente fuera de control. La mujer, Emily, Lena, permaneció inmóvil junto a la chimenea, su rostro pálido. En minutos, autos de policía habían rodeado la propiedad.
Una voz vino a través de un altavoz, identificándose como el departamento de policía de Fern Creek y solicitando que todos salieran de la casa con las manos en alto. «Nadie se mueve», gruñó Manson, posicionándose junto a la ventana. «Mike, trae a la niña aquí». Mike agarró bruscamente a Yasmín por el brazo, arrastrándola hacia Manson. Carla gritó y se lanzó hacia adelante, pero Robert la detuvo, sabiendo que cualquier movimiento repentino podría provocar violencia. «Déjala ir», dijo Robert firmemente. «Solo es una niña. Esto es entre nosotros adultos». Manson soltó una risa áspera y estridente. «No tienes idea en qué estás involucrado, Whitmore. Deberías haber llamado a la policía en el parque y haber devuelto a la niña o haberte mantenido al margen». Afuera, la voz del detective Marshall vino a través del altavoz. «Este es el detective Marshall del Departamento de Policía de Fern Creek. La casa está rodeada. Salgan pacíficamente y nadie resultará herido». Manson se volvió hacia la mujer. «Lena, ven aquí. Diles que todo está bien, que estás aquí voluntariamente y que la niña, Yasmín, es nuestra hija recién adoptada». La mujer dudó, sus ojos moviéndose entre Manson y Robert. «Ahora, Lena, Zrenia», ladró Manson. Lentamente ella se movió hacia él, pero se detuvo a mitad de camino a través de la habitación. «No puedo hacer esto más, Víctor», dijo, su voz apenas audible. «¿Qué dijiste?» Swing, el rostro de Manson se oscureció ominosamente. «Dije que no puedo hacer esto más». Su voz era más fuerte ahora, más resuelta. Se volvió hacia Robert. «Realmente eres mi padre, ¿verdad?» Robert asintió con lágrimas formándose en sus ojos. «Emily, nunca dejamos de buscarte. Nunca». «Lena, te lo advierto», dijo Manson levantando la pistola. «Ven aquí ahora». Pero Emily, porque Robert ahora estaba seguro de que era ella, se mantuvo firme. «No, Víctor, se acabó». En un instante, Manson apuntó el arma hacia Robert. «Tú hiciste esto, la volviste contra mí». Todo sucedió en un borrón después de eso. Emily se lanzó hacia Manson mientras apuntaba a Robert. Hubo una lucha, el ensordecedor estallido de un disparo y luego otro. Robert gritó horrorizado, seguro de que estaba a punto de presenciar su muerte o la de su hija justo momentos después de encontrarla. Pero cuando el caos se aclaró, era Manson quien yacía en el suelo, sangre extendiéndose por su pecho. Emily estaba de pie sobre él, una pistola más pequeña en sus manos temblorosas, mientras su propio brazo sangraba por una herida de roce. Sin pensarlo dos veces, Robert intervino y pateó las armas fuera de alcance. Antes de que Mike pudiera reaccionar, la policía irrumpió por la puerta principal con armas desenfundadas. «¡Policía! ¡Todos abajo! ¡Manos donde podamos verlas!». Robert cayó de rodillas, tirando a Carla con él. Mike fue rápidamente sometido y esposado. Personal médico entró apresuradamente, primero atendiendo a Manson, que todavía estaba vivo a pesar de su grave herida, luego a Emily. Momentos después, otro equipo llegó para atender a las dos niñas, asegurándolas y evaluándolas con cuidado. Mientras los paramédicos vendaban el brazo de Emily, Robert observaba desde unos pocos pies de distancia, apenas atreviéndose a creer que después de 20 años estaba en la misma habitación que su hija. El pasillo del hospital zumbaba con actividad mientras el personal médico se movía eficientemente entre habitaciones. Robert estaba sentado en una incómoda silla de plástico fuera de la sala de tratamiento donde los médicos estaban atendiendo la herida de bala de Emily. Apenas podía creer que después de 20 años de búsqueda, de esperanza contra esperanza, su hija estaba viva y justo detrás de esa puerta. El detective Marshall se acercó, su expresión grave pero amable. «Señor Whitmore, los médicos dicen que la lesión de su hija es relativamente menor. La bala rozó su brazo superior, requiriendo puntos pero no cirugía». Robert asintió, alivio inundándolo. «¿Y Manson?» «En cirugía», respondió el detective. «La bala le dio en el pecho pero falló su corazón. Están trabajando para estabilizarlo ahora». «¿Qué hay de las niñas, Carla y Yasmín?» «Están con servicios de protección infantil en el ala pediátrica. Están físicamente ilesas, pero comprensiblemente conmocionadas». Robert se frotó la cara, los eventos del día alcanzándolo. Helen había llegado al hospital una hora antes, frenética de preocupación después de llamar a la policía cuando Robert no regresó ni respondió a su teléfono. La policía pudo contactar a la compañía de alquiler, rastrear el GPS del auto y localizarlo en la propiedad de Manson. Ahora ella estaba en la cafetería, buscando café para ambos.
La puerta de la sala de tratamiento se abrió y un médico emergió. Señor Whitmore, puede ver a su hija ahora. Hemos terminado con los puntos y está descansando cómodamente. El corazón de Robert latía mientras entraba en la habitación. Emily yacía en la cama del hospital, su brazo vendado, su rostro pálido pero tranquilo. Levantó la mirada cuando él se acercó. Sus ojos verdes, los ojos de Helen, estudiándolo con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Emily, susurró, deteniéndose a los pies de su cama, temeroso de acercarse demasiado rápido y asustarla. Papá, respondió ella, su voz quebrándose en la palabra. Realmente eres tú. Esa única palabra, papá, rompió algo dentro de Robert. Lágrimas que había contenido durante horas se derramaron por sus mejillas mientras se movía a su lado, tomando suavemente su mano ilesa en la suya. Nunca dejé de buscarte, dijo. Ni un solo día. Los propios ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Pensé que estabas muerto. Víctor me dijo. Dijo que nadie me estaba buscando más, que tú y mamá habían muerto en un accidente de auto. La puerta se abrió de nuevo y Helen entró, deteniéndose en seco ante la visión de su hija. ¿Emily? Swingó sus tazas de café olvidadas en sus manos. ¿Mamá? Zrenia, la voz de Emily era pequeña, infantil. Helen dejó las tazas con manos temblorosas y corrió al lado de la cama, abrazando a su hija con cuidado por su brazo herido. Los tres se aferraron unos a otros, 20 años de separación disolviéndose en un torrente de lágrimas y palabras a medio formar. Eventualmente, el detective Marshall golpeó suavemente y entró en la habitación. Siento interrumpir, dijo, pero necesito tomar su declaración, señorita Whitmore. ¿O prefiere que la llamen de otra manera? Emily se sentó más erguida, secándose los ojos. Mi nombre es Emily Grace Whitmore, dijo firmemente. Él me llamaba Lena, pero ese nunca fue mi nombre. Durante la siguiente hora, Emily relató su calvario, su voz firme a pesar del horror de su historia. Describió cómo Victor Manson, un camionero en ese momento, la había secuestrado mientras ella patinaba hacia la casa de su amiga. Me dijo que había habido un robo cerca, que no era seguro, explicó. Cuando me negué a ir con él, me agarró y puso algo sobre mi cara, un paño con químicos. Desperté en su camión a cientos de kilómetros de distancia. Describió cómo Manson la había mantenido oculta, moviéndose frecuentemente entre estados, usando caminos secundarios para evitar los puntos de control interestatales. A veces me escondía en un compartimiento falso en su camión. Nunca se quedaba en un lugar por mucho tiempo, excepto en Fern Creek. Volvíamos aquí aproximadamente una vez al mes, cuando él revisaba su negocio. ¿La tienda de empeños? Zrenia preguntó el detective Marshall, tomando notas. Emily asintió. Timber Treasures era su base de operaciones de alguna manera. Tiene otras identidades, otros negocios en diferentes pueblos. Se dedica a bienes robados, entre otras cosas. ¿Por qué no trataste de escapar? Zrenia preguntó Helen suavemente, especialmente a medida que crecías. Los ojos de Emily bajaron. Lo hice, al principio, pero cada vez que me atrapaba los castigos empeoraban, y me dijo que nadie me estaba buscando más, que ustedes dos estaban muertos. Eventualmente yo simplemente dejé de intentarlo. Era más fácil sobrevivir siguiendo el juego. ¿Cuándo comenzó a llamarte su esposa? Zrenia preguntó el detective Marshall. Cuando cumplí 18, respondió Emily, su voz hueca. Fue entonces cuando comenzó a llevarme a conocer a sus hombres y conocidos, presentándome como Lena, su esposa callada y tímida. Pero la mayor parte del tiempo todavía me mantenía aislada. La expresión del detective Marshall se oscureció mientras escribía en su bloc de notas. Emily, ¿sabes por qué Víctor adoptó a Yasmín del orfanato? ¿Fue una adopción legal? El rostro de Emily se nubló y agarró la sábana con su mano buena. No conozco todos los detalles, pero... Hizo una pausa pareciendo luchar con las palabras. Hace unos meses escuché a Víctor hablando con Mike. Dijo que yo estaba envejeciendo y que quería. Su voz falló. Robert colocó su mano sobre la de ella, ofreciendo apoyo silencioso. Emily tomó un respiro profundo y continuó. Dijo que quería una nueva chica, una joven. Le dijo a Mike que estaba buscando una segunda esposa. Dijo que todavía me mantendría, pero quería lo que llamaba un capullo fresco. Disgusto y dolor cruzaron su rostro mientras relataba la conversación. Helen se cubrió la boca con lágrimas corriendo por su rostro. Buscaron por un tiempo, continuó Emily. Luego encontraron a Yasmín en el orfanato. No sé cómo arreglaron la adopción, pero no pudo haber sido legal.
Víctor siempre prefirió hacer las cosas fuera de los libros. Está involucrado en todo tipo de comercios y tratos ilegales. Es paranoico sobre su identidad y la sigue cambiando dependiendo de en qué pueblo esté. La mandíbula del detective Marshall se tensó. Estaremos realizando una investigación completa con el orfanato y examinando los registros en Timber Treasures. Si hubo alguna corrupción o soborno involucrado, lo encontraremos. ¿Qué va a pasar con Víctor? Component Placement, preguntó Robert, su voz dura con rabia apenas controlada. Enfrentará cargos por el secuestro de Emily, encarcelamiento ilegal, poner en peligro a un menor con respecto a Yasmín, cargos por armas e intento de asesinato, respondió el detective. Eso es solo el comienzo. A medida que investigamos sus otras operaciones, probablemente habrá cargos adicionales. Robert asintió satisfecho de que el hombre que había robado la vida de su hija no escaparía de la justicia. Un golpe en la puerta los interrumpió. Una enfermera entró, seguida por una mujer en uniforme de CPS escoltando a Carla y Jasmine. Las niñas querían verlos, explicó la trabajadora de CPS. Han estado preguntando por ustedes desde que llegaron. Carla se apresuró hacia adelante, deteniéndose justo antes de la cama. ¿Estás bien? Zrenia le preguntó a Emily. ¿El hombre malo te lastimó mucho? Emily sonrió suavemente. Estaré bien, es solo un rasguño. ¿Cómo están tú y Jasmine? Jasmine, medio oculta detrás de su hermana, miró hacia arriba con ojos grandes. ¿Volveremos al orfanato? Swin preguntó con voz pequeña. Antes de que la trabajadora de Tepse pudiera responder, Robert intervino. En realidad quería hablar con ustedes sobre eso. Se volvió hacia la trabajadora. Sé que no es posible para nosotros adoptarlas en este momento. Vivimos fuera del estado, y habría mucho papeleo y estudios del hogar, pero me gustaría ayudar a arreglar que sean colocadas en una mejor instalación y me gustaría proporcionar apoyo financiero para su cuidado y educación. Emily extendió su mano buena hacia Carla. Me salvaste, ¿sabes? Si no hubiera sido lo suficientemente valiente para buscar ayuda, podría no haber encontrado a mi familia nunca. Carla sonrió con orgullo. Tú también salvaste a mi hermana. La trabajadora de CEPSA asintió. Ciertamente discutiremos opciones para la colocación de las niñas, y el apoyo financiero sería muy apreciado. A medida que caía la noche, la habitación del hospital se convirtió en un centro de actividad. Los médicos venían a revisar a Emily. Los oficiales de policía llegaban con actualizaciones sobre la investigación, y Helen hizo innumerables llamadas telefónicas a familiares en casa, compartiendo la milagrosa noticia. Víctor Manson había sobrevivido a la cirugía, pero permanecía en estado crítico. Mike y otros 3 hombres asociados con la operación de Manson habían sido arrestados y estaban proporcionando información a las autoridades, revelando una red de actividades ilegales que abarcaba varios estados. Cuando la habitación finalmente se tranquilizó, Robert se encontró sentado junto a la cama de Emily, viéndola dormir. Su rostro, tan familiar pero cambiado por los años, parecía pacífico quizás por primera vez en décadas. Helen estaba sentada en el otro lado, su mano descansando ligeramente sobre el brazo ileso de Emily. 20 años, susurró. Nunca pensé que veríamos este día. Gracias por hacerme ir a estas vacaciones, susurró Robert, su voz apenas audible más allá del nudo en su garganta. Después de toda la búsqueda, todos los callejones sin salida y decepciones, Emily había sido encontrada gracias a un par de patines en una ventana de una tienda de trastos y el coraje de una niña pequeña que no se dio por vencida con su hermana. La vida les había quitado tanto, 20 años de cumpleaños y vacaciones, de días ordinarios y momentos especiales, que nunca podrían ser recuperados. Pero sentado aquí, viendo a su hija respirar, Robert sabía que lo que importaba más no era lo que se había perdido, sino lo que se había encontrado. La oscuridad que había envuelto sus vidas durante 2 décadas finalmente se estaba levantando. Habría desafíos por delante. Emily necesitaría tiempo y apoyo para sanar de su trauma, y todos necesitarían aprender cómo ser una familia nuevamente. El viaje no sería fácil, pero por primera vez en 20 años, caminarían ese viaje juntos. Fuera de la ventana del hospital, las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Robert recordó cómo a Emily le encantaba observar las estrellas cuando era niña, cómo hacía deseos sobre la primera estrella que veía cada noche. Esta noche, por primera vez en 20 años, no necesitaba hacer un deseo. El milagro por el que había estado rezando todos estos años dormía pacíficamente ante él, finalmente en casa donde pertenecía.